Bueno, buenos días. Claro, pero el programa seguís vos y después yo. Claro. Sin duda, las interfaces definen lo que es la BNI, es el dispositivo que queda entre la cara del paciente y el equipo que elegimos. Juan. Bien, siguiente. Las interfaces, el confort, cuando nosotros hablamos de interfase, estamos pensando en la mascarilla, en los arnés, pero no tenemos que olvidar que están los humidificadores y las tubuladuras, que también son intermediarios, que quedan entre la cara del paciente y el equipo que elegimos. El confort de la máscara para que estos pacientes acepten el tratamiento es fundamental. Y sobre todo nos referimos en aquellos pacientes que van a tener un tratamiento prolongado, como por ejemplo la apnea obstructiva del sueño, en donde van a tener que lidiar con este dispositivo todas las noches. Una máscara que sea adecuada a la cara, que sea fácil de poner y sacar, que no tenga movilidad y genere fugas, que no provoque lesiones de piel. Es una máscara que va a generar confort y que nos va a ayudar a que el paciente acepte este tratamiento y lo continúe. Por lo tanto, destacarles que la adecuada elección de la interfaz es determinante para optimizar los resultados para una exitosa ventilación, que eso tiene implicancia en cuanto al confort y una mejor tolerancia por el paciente. Ninguna interfase ha demostrado ser superior en términos de resultados. Siguiente. Existen numerosos tipos de interfaces en cuanto a tamaño, modelos, materiales, que nos va a permitir elegir la más óptima para nuestro paciente. Destacarles que la elección de la misma debe ser individualizada para cada paciente. Siguiente. ¿Cuáles son las interfaces óptimas? ¿Cuál es la máscara ideal? La máscara ideal es la que no tenga fugas, que tenga buena estabilidad, que sea liviana y transparente, indeformable, hipoalérgica, baja resistencia al aire, mínimo espacio muerto, varios tamaños y fácil de colocar. ¿Y cuál es el arnés ideal? El que sea estable y seguro, fácil de poner y remover, que sea suave y liviano, varios tamaños, lavable y esterilizable. Siguiente. Podemos hacer una clasificación de los tipos de interfase, y esta puede ser una: nasales, oronasales, piezas bucales, almohadillas nasales, máscaras faciales totales o cascos, o, siguiente, hacer una clasificación acorde al tipo de tratamiento que va a recibir ese paciente. Por ejemplo, un paciente que va a recibir una presión positiva, o estamos frente a un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda. Para los pacientes con presión positiva, en general las máscaras que son más utilizadas son las nasales, oronasales y almohadillas nasales. Siguiente. Y esta imagen se la quiero mostrar porque yo creo que es importante que nosotros sepamos cómo está constituida una máscara. Me pasó en una consulta una paciente que me dice: doctora, esta máscara yo no la tolero, a ver, muéstreme la máscara, y no tenía la parte de la silicona y la paciente se estaba poniendo el plástico sobre la cara. Entonces, es fundamental que nosotros sepamos cómo están conformadas. Entonces, sí, pobre. Bueno, entonces, en la máscara ustedes tienen la base, un armazón de plástico o policarbonato, que es que está rodeada por una banda que puede ser de silicona o de gel, que eso es lo que apoya sobre la cara del paciente y es lo que permite sellar la máscara sobre la cara del paciente. Todas tienen un conector que es universal, que permite unirse a todo tipo de corrugado. Muchas de ellas son giratorias y eso les permite movilidad al paciente. Tienen puentes que deben de estar cerrados, por donde nosotros podemos administrar oxígeno cuando, aparte del tratamiento que le estamos proporcionando, necesitan además oxígeno, y orificios que son para lo que se llaman las fugas intencionales, que son los que evitan la reinhalación de anhídrido carbónico.
Después tienen dispositivos por los cuales podemos enganchar el arnés. Esta característicamente tiene 2 superiores y 2 inferiores. Y después el arnés que, bueno, tiene distintas formas de agarrarse con velcro, a veces son clips, que permiten poder ajustarlas bien al tamaño de la cabeza del paciente. Siguiente. Acá les muestro que aparte las máscaras pueden tener lo que se llama apoyo frontal. El apoyo frontal es un dispositivo que se une a la parte central de la máscara y que esto le da mucha estabilidad cuando se la pone a los pacientes para evitar las fugas cuando las usan. En mi opinión, cuando los pacientes preguntan, las de apoyo con apoyo frontal son un poco más caras, pero son mejores en cuanto a estabilidad. Y otras tienen una bisagra que nosotros podemos modificar la posición de ese apoyo frontal más adelante o más atrás según la cara del paciente. Siguiente. Con respecto a las interfaces nasales, estas fueron las pioneras en uso en lo que es la apnea obstructiva nasal, la síndrome de apnea obstructiva de sueño. Esto es muy importante que ustedes tengan en cuenta cómo tienen que ser colocadas las máscaras y cuál es la posición correcta en la cara del paciente. Debe apoyar en lo que es la raíz de la nariz o unión de los cartílagos nasales, los bordes laterales por los surcos nasogenianos y el borde inferior debe apoyar sobre el labio superior del paciente. Siguiente. Acá tienen 2 tipos de máscaras nasales. Las máscaras nasales, por definición, cubren las narinas y la nariz. Estas son 2 tipos de máscaras nasales y aquí ustedes ven una con apoyo frontal y otra sin apoyo frontal. El arnés agarra en la parte superior de la máscara y esto son más baratas, pero muchas veces son inestables, se terminan corriendo y generan fugas. Siguiente. Las máscaras nasales son las que más se usan en cuanto a cuando vamos a proporcionar una ventilación a largo plazo, en la falla respiratoria crónica, en el EPOC, en los neuromusculares y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Trabajos han demostrado que el porcentaje de uso del tipo de máscaras, el 74%, se utilizan máscaras nasales, un 11% de las almohadillas nasales, que ahora vamos a ver, el 6% máscaras faciales y 5% boquillas. Siguiente. Las ventajas de las máscaras nasales es que tienen menor espacio muerto, permiten la fonación y la alimentación, facilitan la tos, hay menos riesgo de vómitos, menor claustrofobia, sin riesgos de asfixia por falla del equipo y provocan menor distensión gástrica. Siguiente. Las complicaciones. Las complicaciones es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta porque es aquí donde muchas veces nos falla el tratamiento. Las complicaciones más frecuentes son las lesiones de piel, la fuga bucal y la sequedad e irritación bucal y de la mucosa nasal. Siguiente. Con respecto a las complicaciones de piel, esto es lo más frecuente. La típica necrosis cutánea a nivel de la raíz de la nariz y lesiones en los surcos, la zona de los surcos nasogenianos, que es donde apoya la máscara nasal. Siguiente. ¿Cómo evitar esto? Rotar las interfaces si estos pacientes tienen un uso prolongado, no tensionar excesivamente los sistemas de fijación, y esto hay que explicárselo muy bien a los pacientes, tomarse el tiempo de cuál es el ajuste adecuado de la máscara. Utilizar espaciadores para disminuir la presión sobre el puente de nariz. Existen espaciadores que son de silicona que se coloca se apoya sobre la nariz, queda entre la piel y la máscara y evitan bastante las lesiones cutáneas. Una adecuada higiene de la piel y la interfase, y también existen parches de piel artificial que también se pueden colocar en las zonas de apoyo. Siguiente. Con respecto a la fuga bucal, esto es fundamental. Yo siempre, los pacientes cuando voy a iniciar, yo más bien que me dedico a patología de sueño,
Siempre le digo a los pacientes cuando estoy indicando este tratamiento la importancia de la elección de la máscara y que la máscara es el talón de Aquiles de estos tratamientos. Una mala elección es un fracaso que vamos a tener. Siguiente. Con respecto a las fugas, que es las fugas, si nosotros elegimos una correcta máscara adecuada a la cara, no tienen que existir, a veces es el mal ajuste del arnés, y las fugas alteran lo que es la ventilación del paciente, favorecen las asincronías de disparo y ciclado y la presurización. Esto empeora la calidad del sueño y aumentan lo que es la resistencia nasal. Siguiente. Estas fugas, que son las llamadas fugas no intencionales, se diferencian de lo que son las fugas intencionales, que son lo que ya comenté, los orificios que se ubican a nivel de la máscara, que esto hay que explicárselo muy bien al paciente, que son para evitar la reinhalación de anhídrido carbónico. Hay que explicárselo al paciente porque a veces el paciente se preocupa porque siente ese aire que sale por la máscara y hay que decirles que eso está bien. Siguiente. Bien, y lo otro es la sequedad, irritación bucal y mucosa nasal. Las propias fugas generan resequedad bucal y las fugas ustedes las tienen que sospechar cuando el paciente relata que se despierta varias veces en la noche, que se le seca la boca, que tiene que tomar agua. Ustedes ahí pueden sospechar que el paciente, si está en una máscara nasal, está fugando aire por la boca o se le obstruye la nariz. La solución, hay mentoneras que se pueden colocar en el paciente para que el paciente mantenga la boca cerrada, o lo que hacemos más frecuentemente es cambiar por otro tipo de máscara oronasal. Bien, siguiente. Entonces, teniendo en cuenta que las fugas orales son frecuentes y que puede alterar el tratamiento en cuanto a eficacia, confort y cumplimiento, es de suma importancia que estemos continuamente monitorizando las fugas. Un paciente en el cual nosotros elegimos bien la máscara, le explicamos, usa bien el tratamiento, usa las horas adecuadas y viene a la consulta manifestando que sigue con síntomas diurnos, tenemos que sospechar que pueden haber fugas y eso lo tenemos que siempre corroborar. Y de ahí es la importancia de que estos pacientes concurran a control de policlínica CPAP con equipo, que se repase siempre el tema de la colocación de la máscara y todas las dudas que tengan los pacientes. Esto un poco para poder obtener una buena adherencia por parte del paciente. Siguiente. Las olivas nasales, llamadas pillows, catéteres, almohadillas nasales, constan de tapones, que son estos dos, una especie de tapones que son de silicona o de plástico blando que se apoyan sobre las narinas, se unen a una porción de plástico duro que tiene los orificios para las fugas intencionales, el conector y el corrugado. La propia presión que se genera durante la inspiración hace que coapten en lo que es el vestíbulo nasal. Se apoyan entonces sobre las narinas y lo que tiene de bueno esta máscara es que no apoya sobre la nariz y por lo tanto evitamos mucho lo que son las lesiones cutáneas. Son menos claustrofóbicas que generan menos claustrofobia que las máscaras nasales y pueden ser utilizados en pacientes que tienen indicación de CPAP pero con presiones menores a 14. ¿Tá? Siguiente. Con respecto a las máscaras faciales deben apoyar lo que es la raíz de la nariz o la unión de los cartílagos nasales. Los bordes deben ir a la altura de los surcos nasogenianos en un tipo de máscaras y la parte inferior apoya sobre el mentón. Siguiente. Acá tenemos dos ejemplos, una con apoyo frontal y otra sin apoyo frontal. Esta es una máscara facial más ampliada, apoya sobre la mejilla. Siguiente. Acá tenemos el ejemplo bien de la facial ampliada, que a veces el borde inferior de la máscara puede llegar hasta el mentón.
Y este es otro tipo de apoyo frontal en el caso de esta máscara, donde el arnés se coloca a este nivel. Siguiente. Acá tenemos una máscara facial total que apoya en el borde de la cara, que la diferencia de estas máscaras faciales es que los ojos del paciente quedan dentro de la máscara. Siguiente. Y son las que más se usan en lo que es las máscaras faciales, sobre todo en la falla respiratoria aguda. Las ventajas que tiene son que tienen menor fuga, la presión es más estable y requiere menor cooperación por parte del paciente. Siguiente. Las desventajas, que tiene un mayor espacio muerto, mayor riesgo de aspiración de vómito, la claustrofobia y una asfixia por mal funcionamiento. Que frente a eso, siguiente, surgen las máscaras que tienen las válvulas antiasfixia, que cuando funciona mal el ventilador, esa válvula se abre y el paciente puede quedar respirando al medio ambiente. Siguiente. Y después tenemos este híbrido, esto es una máscara oronasal, que la importancia de esto es que cuando necesitamos este tipo de máscaras, el tratamiento tanto por nariz y boca, en pacientes que abren la boca, la parte de nasal está a través de una especie de olivas nasales. Y con esto acá, sobre todo en aquellos pacientes que pudieran tener lesiones cutáneas, esta máscara podría ser ideal. Siguiente. Y después tenemos las interfaces orales, que son las boquillas, las piezas bucales y orales. Las boquillas y piezas bucales pueden ser utilizadas sobre todo en pacientes neuromusculares durante el día, aquellos pacientes que necesitan tratamiento a las 24 horas, de noche usan una máscara facial oronasal y de día pueden utilizar este tipo de interfase. Siguiente. Bien, la indicación de estas son en pacientes que necesitan ventilación prolongada y sobre todo en las enfermedades neuromusculares. Siguiente. Bien, y las desventajas de este tipo de interfaces es que pueden estimular el reflejo nauseoso, puede producir una salivación excesiva y el uso prolongado a veces puede generar deformidades a nivel odontofaciales. Siguiente. Y después la escafandra, que es un tipo de interfase que abarca toda la cabeza del paciente, presenta un anillo de silicona con un sistema de arnés que funciona bastante bien. Siguiente. Las ventajas es que tienen menos fugas, tienen un buen sistema de fijación, hay obviamente menor incidencia de lesiones a nivel de piel, tiene los mismos beneficios a nivel clínico y ventilatorio, y las desventajas que tienen mayor espacio muerto, una alta intensidad de ruido y pueden generar alteraciones en el ciclado y gatillado y no permite el uso de broncodilatadores. Siguiente. Bien, entonces, con respecto a compartido en la insuficiencia respiratoria aguda, ¿cuál usar en la falla aguda? En el 63% se ha visto que se usan las mascarillas oronasales y un 31% mascarillas nasales. Los efectos son similares en ambos casos en el intercambio gaseoso. En la insuficiencia respiratoria aguda es mejor tolerada las oronasales y en la insuficiencia respiratoria crónica son mejor toleradas las máscaras nasales. Entonces, en la elección de una máscara, que esto es un punto muy importante, nuestro principal objetivo tiene que ser minimizar las fugas, tener en cuenta los daños por contacto en piel, ver el tipo de material, confort. Hemos tenido varios pacientes que son alérgicos, por ejemplo, a la silicona, y ahí recurrimos a las máscaras de gel, que son más caras. Y también tener especial hincapié en el equipo de flujo continuo, tener en cuenta el tema del espacio muerto. Siguiente. Como conclusión, decirles que la interfase ideal no existe, que es muy importante que tengamos motivación y formación de personal, que eso es causa de éxito en
en el éxito o el fracaso. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a indicar un tratamiento, nosotros tenemos que convencer a ese paciente que este tratamiento es efectivo, tener en cuenta la interfase dinámica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen tratamientos prolongados. Tenemos algunos pacientes que cuentan con más de una máscara, pero esto es costoso, y una mala interfase produce complicaciones y fracaso. Creo que es la última, sí.